Sabemos actualmente que los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2 tienen una morbimortalidad cardiovascular residual alta. El paciente que desarrolla enfermedad renal crónica con necesidad de terapia de sustitución renal ya tiene como tal un camino trazado donde las terapias médicas e intervenciones farmacológicas se van a encontrar muy limitadas. Uno pensaría que manteniendo al paciente con una tasa de filtración glomerular por encima de 30, los desenlaces de morbimortalidad se encontrarían disminuidos. Sin embargo, el paciente que tiene una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular mejor preservada en comparación de un paciente que ya está en diálisis, no está exento a esta carga de morbimortalidad alta, ya que los eventos cardiovasculares, el infarto agudo al miocardio y el evento cerebrovascular van a estar incrementando en este grupo de pacientes. Entonces, ¿para dónde te vas? Hacia el lado en donde tienes ya una diálisis o que necesitas una diálisis ya sea peritoneal o una hemodiálisis, o hacia el lado en donde el desarrollo de un evento cardiovascular mayor pues va a concluir el destino, ¿no? Entonces sabemos que actualmente una sobreactivación del receptor de mineralocorticoides es lo que conduce a este proceso de inflamación y fibrosis en el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos, y es por eso que se presentan toda esta variedad de enfermedades y muy comúnmente se van a estar uniendo uno con la otra. En busca de un bloqueador selectivo de los receptores de mineralocorticoides que disminuyan los efectos secundarios relacionados, encontramos a la finerenona, un antagonista no esteroideo de los receptores, bloqueando la reabsorción de sodio mediado por estos receptores de mineralocorticoides y que ha demostrado en estudios in vitro efectos antiinflamatorios y antifibróticos. Para demostrar los perfiles de este medicamento, hablando de eficacia, de seguridad, tenemos dos estudios fase 3 aleatorizados, doble ciego, multicéntricos y placebo controlados. Estos estudios son el Fidelio y el Fígaro. Fidelio de CADE es un estudio que se va a basar principalmente en los efectos que tiene la finerenona en la progresión de la enfermedad renal diabética, mientras que Fígaro va a destacar porque las implicaciones en la mortalidad y morbilidad cardiovascular de la enfermedad renal diabética van a estar siendo ahora sí que limitadas por el uso de la finerenona. Antes de empezar a hablar acerca del análisis en donde integran esos dos estudios, que es el presente artículo, hay unos puntos necesarios que yo considero que hay que mencionar. Primero, Fidelio, al ser un estudio que se enfoca principalmente en los desenlaces renales, se seleccionaron generalmente pacientes que tenían una relación albúmina-creatinina mayores que su hermano, que es el estudio Fígaro. Mientras que el objetivo de Fígaro era encontrar el desarrollo de eventos cardiovasculares sin que ocurrieran eventos renales severos, por lo que en este grupo de poblaciones se utilizaron pacientes que tenían una relación albúmina-creatinina urinaria moderada y además un rango más amplio de una tasa de filtración glomerular estimada. Mientras que Fidelio eran pacientes que eran más el prototipo de una enfermedad renal crónica estadio G3B, estadio G4, Fígaro pues se fue con pacientes con un poquito menos de complicaciones renales. Cuando tú combinas ambos grupos poblacionales, pues tienes entonces una gran población que tiene afectación cardiovascular renal en pacientes que tienen diabetes tipo 2 y a los cuales se les realizaron intervenciones con un solo medicamento, que es la finerenona, que es todo y el por qué es importante este artículo que les estoy platicando en este momento. A pesar de estas diferencias importantes en la selección de estos pacientes, ambos estudios, como les estoy comentando, se complementan y permiten realizar análisis como lo que vamos a estar nosotros estudiando ahorita precisamente. En ambos grupos se aleatorizaron a los pacientes en relación 1 a 1 para recibir finerenona ya sea de 10 o 20 miligramos o placebo. Todos los pacientes en el periodo del estudio se trataron con YECAS o ARA2 ajustados a la dosis máxima tolerada y se suspendió la finerenona en caso de tener un potasio sérico arriba de 5.5 milimoles o milequivalentes, lo que tú utilices en tu centro hospitalario. Un criterio de exclusión importante fue que tanto para Fidelio como para Fígaro no se estuvieron incluyendo pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Los desenlaces fueron una combinación de los estudios Fidelity y Fígaro. Sin embargo, los autores decidieron
dividirlos en dos outcomes, en dos desenlaces importantes: cardiovasculares y renales. Los enfoques a nivel cardiovascular fueron identificar el tiempo de muerte cardiovascular, infarto agudo al miocardio no fatal, EBC isquémico no fatal y hospitalización por falla cardíaca. En los outcomes renales encontramos falla renal de reciente comienzo, disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular estimada mayor o igual a 57% de la basal en un periodo mayor o igual a 4 semanas y la muerte renal. Y si se dan cuenta, ambos son un complemento de los desenlaces que se demostraron tanto en Fidelity y Figaro. Sin embargo, aquí lo que hacemos es un mix, es un remix. Combinamos ambos grupos, combinamos ambos desenlaces para demostrar si existe o no una verdadera demostración cardiovascular y renal. Entonces, los resultados obtenidos en el total de 13.171 pacientes, que fueron los que se incluyeron dentro del estudio, los podemos dividir en los dos grandes grupos que habíamos mencionado, o en los dos tipos de desenlaces, en la composición cardiovascular y en la composición renal. En la composición cardiovascular, el desenlace ocurrió en el 12.7% de los pacientes con firenenona y en el 14.4% de los pacientes que estaban siendo sometidos a placebo. O sea, tuvimos un hazard ratio de 0.86 y una P de 0.0018. Entre los desenlaces que ya hemos dicho, que hablábamos desde tiempo de muerte cardiovascular, infarto agudo al miocardio no fatal, EBC isquémico no fatal y hospitalización por falla cardíaca, algunos puntos interesantes es que la hospitalización por falla cardíaca y la presencia de un infarto agudo al miocardio no fatal fueron menores con el uso de la finerenona. No se encontraron tampoco diferencias entre el uso de finerenona y placebo con el desarrollo de eventos cerebrovasculares isquémicos. Y también no hubo diferencias entre los resultados en los pacientes que utilizaban GLP-1, SGLT2 o algún otro medicamento. ¿A qué hacemos referencia en este último punto? Bueno, se hicieron varios subgrupos de análisis que no establecen como tal en el artículo, sí en el apéndice, pero no en el artículo original, ya que como no hubo diferencias entre los subgrupos, no había necesidad de desenglosarlo en la publicación final. En la composición renal también se identificó que el desenlace se presentó en el 5.5% de los pacientes con finerenona en comparación con el 7.1% de los pacientes con placebo, un hazard ratio de 0.77 y una P de 0.0002. Entonces, la composición renal, recuerden que incluían falla renal de reciente comienzo, disminución de la tasa de filtrado glomerular y muerte renal. Y esos desenlaces se encontraron en beneficio al grupo de finerenona en comparación con el paciente de placebo. También un punto importante en la composición renal es que el uso de la finerenona se demostró que con esta existía una disminución sostenida de la tasa de filtrado glomerular estimada mayor o igual al 57%. Y tuvimos una reducción en este desenlace específico con 30% del riesgo de evolución. Entonces, evidentemente es un gran resultado. Y además encontramos también una disminución del componente renal del 20% en comparación con el placebo. Algunos otros desenlaces que es importante señalar es que no hubo diferencias en hospitalizaciones por cualquier causa y la relación albúmina-creatinina urinaria de la basal a 4 meses fue 32% menor en el grupo de finerenona. Entonces, evidentemente, sí se encontró una mejoría en este grupo de población. Y este efecto, lo más interesante, es que se mantuvo a lo largo de todo el estudio. O sea, tu paciente encontraba una disminución a los 4 meses, pero este efecto se seguía manteniendo mientras se realizaba el estudio correspondiente, ya sea Figaro o Fidelio. Porque recuerden que este estudio que yo estoy revisando y que les estoy compartiendo no utilizó poblaciones de nuevo, sino que integraron los grupos de Fidelio y de Figaro. Entre los efectos adversos se encontraron en 31.6% de los pacientes con finerenona y 33.7% en el grupo placebo, con una P que no demostraba una superioridad sobre uno u otro. Los efectos adversos renales fueron similares en ambos grupos. Lo único que sí tuvo relevancia clínica fue la presentación de hipercalemia, que como sabemos
los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides es uno de los desenlaces o de los efectos adversos que nosotros no queremos. Pero antes de que queramos aventar a la finerenona por la ventana, hay que mencionar que los efectos de hipercalemia no fueron fatales, o sea, fueron eventos no fatales y el cambio de potasio al cuarto mes fue de más 0.21 milimoles en la media, con el uso de finerenona versus el placebo. Pero otro punto importante es que a partir del cuarto mes ya no se mantuvo como tal un incremento sostenido del efecto de la finerenona con respecto al potasio. O sea, no se duplicó a los 8 meses y no se triplicó a los 12 meses, sino que solamente subió 0.21 y a partir del cuarto mes no hubo mayor aumento de acuerdo a lo que describen los autores del presente artículo. Otros efectos adversos como la ginecomastia fueron similares en ambos grupos y se observó también una disminución modesta de la presión arterial sistólica con el uso de finerenona versus el placebo. Sin embargo, esta disminución es entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Entonces, pues, es modesto. Como tal, no es algo que vayamos a destacar y señalar abundantemente. Con todos estos resultados que ya estuvimos discutiendo, pues sí nos queda muy claro reconocer los beneficios potenciales y la utilidad clínica que puede tener un medicamento como la finerenona. Y por eso no es de sorprenderse que ya aparecen como recomendaciones en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica, y no únicamente en publicaciones de guías a nivel de falla renal o las guías internacionales de nefrología, sino también ya las encontramos en guías diseñadas para medicina interna y guías también diseñadas para cardiología como la guía europea. Su guía de diabetes y protección cardiovascular ya mencionan a la finerenona. El presente estudio obtuvo resultados muy similares a lo que demostraron Fidelity y Figaro por separado. Aunque sí es notable, y eso es muy importante, se los dije al inicio, la no participación de sujetos con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, existe justificación actual en el uso de otros antagonistas de receptores de mineralocorticoides como la aldosterona, donde su participación en este contexto clínico está más que justificada. La reducción de la hospitalización por falla cardíaca fue uno de los resultados encontrados en Fidelity, ya que es muy bien sabido la alta prevalencia de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada y enfermedad renal crónica por diabetes tipo 2. Y es por esa razón que nosotros estamos recomendando la finerenona en este grupo de pacientes. Los resultados renales también son muy prometedores y una esperanza en la disminución de los eventos renales. Así también la reducción en la relación albúmina-creatinina urinaria, que es un marcador que cada vez estamos utilizando más por la disponibilidad, y la disminución de la tasa de filtración glomerulada, o sea, la reducción de la disminución, obviamente, pues son datos o son resultados que evidentemente nos benefician a todos y más al paciente. Es importante señalar que los autores nos comentan que la combinación de este medicamento junto con otros medicamentos como los SGLT2 y o los GLP-1 podrían demostrar un beneficio renal y cardiovascular adicional, más de lo que nosotros hemos encontrado tanto en los estudios de Credence y en los demás estudios donde se investigan la relación de esos medicamentos con los eventos cardiovasculares. Pues la combinación y el próximo muy probablemente desarrollo de un estudio o un análisis en donde combinen esas poblaciones, pues nos va a evidenciar el verdadero potencial que va a existir en esta combinación SGLT2 finerenona o GLP-1 finerenona próximamente. Ante una era en donde la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares saturan las consultas del día a día, un medicamento novel con disminución importante de los desenlaces cardiovasculares y renales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 puede ser la luz que nos da camino en esta brecha sombría de enfermedades crónico-degenerativas y nos resalta la importancia del inicio de tratamiento temprano antes de la progresión de la enfermedad renal crónica en estas poblaciones. Yo soy el doctor Damián Treviño, no olvides compartirnos si te ha gustado para seguir creando más contenido como este. Regálanos un like o suscríbete a nuestra página y nos vemos en una próxima revisión de artículo. Saludos a todos.